Hola, ¿qué tal? Muchos saludos para todos. Hoy grabamos nuestra tercera parte de cómo predicar en un funeral y sigo entusiasmado con las ganas de querer enseñarle, de querer compartirle cómo poder pararse en un funeral y cómo poder predicar, ya sea en el cementerio o en una capilla. ¿Sabe? Quiero tocarle un tema hoy que usted puede utilizar, y es un mensaje evangelístico, ¿sabe? Pero quiero tocarle una cita bíblica que viene en el libro de los Hechos, en el capítulo 16 del verso 13 al verso 14. Y sabe, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sabe? Este texto bíblico me llama mucho la atención. ¿Por qué me llama mucho la atención? Porque de alguna manera, si usted va a predicar en un funeral, si usted va a predicar en el cementerio, ¿sabe? A lo mejor tal vez usted tenga miedo que la gente no vaya a escuchar, usted esté preocupado porque tal vez a lo mejor nadie preste atención al mensaje que usted va a dar. Pero sabe, yo quiero decirle algo, que con este texto bíblico, estamos teniendo nosotros la manera de poder ver cómo es que no depende de nosotros. Bueno, sí tiene mucho que depender de nosotros, de la manera que nosotros tengamos el conocimiento y la manera de expresar el mensaje. Pero a lo que voy también es que Dios pone en el corazón de las personas para que ellas estén atentas a escuchar el mensaje. ¿Sabe? Nosotros tenemos que ser mensajeros y llevar el mensaje. Y Dios pondrá en el corazón de ellos para que estén atentos. Bueno, yo interpreto este texto así de esta manera, porque dice que entonces esta mujer, Dios abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sabe? Yo solamente se lo quería compartir como introducción, pero sabe, en el libro de Romanos, en el capítulo 10 en el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán el nombre del Señor? Fíjese lo que dice el verso 14. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sí? O sea, si analizamos este texto de Romanos, nos vamos a dar cuenta entonces que la Escritura nos dice, porque nuestro mensaje central es que como dice Romanos 10, 8, 9 y 10, ¿sí? Lo que dice el apóstol Pablo, porque esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Bueno, este es el mensaje en el cual es el propósito de que la gente confiese que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Pero Romanos dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Sabe? Realmente, si nosotros nos agarramos de este texto, entonces nosotros tenemos una oportunidad para pararnos en el funeral, para pararnos en el cementerio, y entonces poder soltar ese mensaje, poder soltar ese mensaje con poder, y poder entonces presentarle a la gente a un Dios salvador, presentarle a la gente a Jesucristo, que por medio de él podemos obtener la salvación y la vida eterna. ¿Sabe? No podemos hacer hincapié nosotros, o podemos mandar a la gente al infierno y decirles que todo aquel que no se someta al Señor será al infierno. O sea, usted no va a mandar al infierno a nadie, porque Dios no lo mandó a que fuera a llevar un mensaje para mandar al infierno a cualquiera, y tampoco espantarlos, ¿no? ¿Sabe? Es un campo de oportunidad en el cual tenemos que aprovecharlo y tenemos que soltar la palabra. ¿Sabe? Yo quiero hablarle de una historia bíblica que usted puede utilizar también, pero yo quiero que aprendamos también de esta historia y conozcamos. ¿Sabe? Dice la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 10, y aquí viene una historia. Tal vez esta historia a lo mejor usted ya la conocía, pero a lo mejor tal vez no la había interpretado de tal manera. Pero yo quiero que usted aprenda que este mensaje puede ser predicado en un funeral. Yo lo he predicado
el 50%, el 60% de la mayoría de las veces que he predicado. Pero sabe, lo he memorizado para no sacar la Biblia y tocar los textos bíblicos, porque tenemos un tiempo limitado en el cual tenemos que captar la atención de la gente y no perderlos, para que ellos presten atención y puedan escuchar el mensaje. Entonces, la historia, bueno, pues nosotros tenemos que memorizarla, y esta es una historia, bueno, dice la escritura en Hechos capítulo 10, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y así de que entonces, yéndose el ángel, dice la escritura que entonces Cornelio mandó a traer a cierto Simón llamado Pedro, que estaba en la casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Así de que entonces, bueno, esta historia, pues yo la he aprendido. ¿Por qué? Porque he hecho uso de ella. Pero sabe, aquí hay algo que en cuanto al mensaje que nosotros vamos a dar, sabe, hay algo que podemos extraer de esta lección bíblica. Y sabe, dice la escritura que este centurión romano, entonces, era alguien que oraba a Dios siempre, que daba limosnas, que ayudaba, que era temeroso de Dios, que hacía ayunos constantes, y que él y toda su familia estaban consagrados a Dios. Este hombre era romano, ¿sabe? Entonces dice que sus limosnas se habían llegado delante de la presencia de Dios y sus oraciones. Entonces Dios envía un ángel y entonces le dice que mande a llamar a Pedro, y le dice: él te dirá lo que es necesario que entonces hagas. Fíjese aquí lo que vamos a encontrar. Entonces, es que Dios tiene misericordia de todo aquel que le teme, de todo aquel que hace el bien. Y entonces, así como Dios puso en el corazón de aquella mujer que estuviera atenta para el mensaje que Pablo decía, entonces hoy vemos acá a un Dios que manda a un ángel a enviarle un mensaje a Cornelio para hacerle llegar el mensaje de que trajera a Pedro de donde estaba, para que viniera y le trajera entonces un mensaje, porque le dice: él te dirá algunas cosas, o él les dirá lo que es necesario que hagan. Entonces, sabe, déjeme decirle, para que no se me vaya muy lejos esta cápsula, sabe, cuando Pedro está allá junto al mar, antes de que lleguen los hombres de Cornelio, entonces dice la escritura que entonces dice la escritura que Pedro tiene una visión donde dice que desciende un lienzo del cielo con aves, cuadrúpedos terrestres, animales que estaban prohibidos comerse según la ley. En los estatutos estaba prohibido consumir estas aves. Entonces Dios le dice en la visión a Pedro, le dice: mata y come. Y Pedro le dice: no, Señor, ¿cómo crees? Yo jamás he comido cosa inmunda. Entonces Dios le dice a Pedro, en unos versos más adelante, le dice: no llames inmundo lo que yo ya limpié. Entonces dice la escritura que, recogido el lienzo, recogida la visión que estaba viendo, entonces dice que llegaron aquellos hombres y tocaron a la puerta de Simón y preguntaron por él. Y entonces le dijeron: ¿sabes qué? Hemos venido, somos siervos de un centurión romano que se llama Cornelio, y él nos ha hecho venir. Él ha tenido una visión. Entonces le platicaron: él ha tenido una visión, un ángel vino y le habló y le dijo que entonces que tú estabas aquí en este lugar y que viniéramos por ti. Así de que entonces, bueno, te pedimos que nos acompañes. Pero saben una cosa, los judíos tenían prohibido juntarse con los gentiles, y los gentiles, bueno, pues eran los romanos. ¿Quién es gentil? Todo aquel que no es judío es gentil. Así de que entonces, bueno, siendo un gentil, los judíos tenían prohibido juntarse porque los gentiles estaban considerados como inmundos. Entonces Pedro no duda en ir con ellos, porque Dios le había mostrado en la visión que no llamara nada inmundo, porque él ya había limpiado todo, ¿verdad? Entonces Pedro no niega en ir con estos hombres a la casa de Cornelio. Y entonces, versos más adelante, vemos en el verso
después de que Pedro les acepta la invitación y acepta ir a la casa de Cornelio, entonces Pedro llega a la casa de Cornelio, dice, dice en el verso 25 del capítulo 10 de Hechos, dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Quiero que note algo. El ángel viene y le dice a Cornelio, dice, ves a mandar a traer este varón llamado Pedro. Y entonces él va a venir y él te hablará palabras. Él te traerá un mensaje. Y entonces cuando Pedro ya llega con Cornelio, Cornelio se postra a los pies de Pedro y Pedro le dice, levántate porque yo también soy igual que tú, soy hombre. Entonces Pedro le dice, bueno, ahora dime para qué causa me hiciste venir. Entonces yo analizaba esa historia y yo decía, bueno, entonces no dudó en venir, pero cuando llega entonces le dice, bueno, a ver, Cornelio, dime para qué me has hecho venir. Entonces Cornelio dice, no, ¿sabes qué? Mira, ahora si usted comienza a leer del verso 30, dice, entonces Cornelio hace 4 días que estaba yo. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Note bien esto. Entonces, vemos que Cornelio entonces le dice a Pedro, porque Pedro preguntó, le dijo, bueno, ¿para qué me has hecho venir? A ver, dime. Entonces le dijo, no, mira, Pedro, ¿sabes qué? Hace 4 días yo estaba entonces en ayunas, estaba en oración y apareció un hombre con ropa resplandeciente. O sea, cuando se hace referencia a Hechos capítulo 10, versículo 1, cuando menciona que era un ángel el que le había hablado a Cornelio. Entonces, y tú has hecho bien en venir, le dice ahora, porque le está dando la explicación Cornelio por lo que lo había mandado traer. Entonces, Cornelio ya tenía reunida a toda su familia y amigos en su casa. ¿Para qué? Para que escucharan el mensaje que Dios iba a mandar por medio de Pedro. Así de que entonces ya estaba ahí Pedro. Fíjese bien esto, algo importante. El mensaje que Pedro llevó a la casa de Cornelio era del mensaje del cual yo le he venido hablando en cómo predicar en un funeral, desde la parte 1, desde la parte 2. Y ahorita en la parte 3 se lo sigo reafirmando. Tiene que ver con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Se acuerda cuando yo le decía que entonces yo buscaba en la Biblia, buscar algunos tesoros, buscar algo que no fuera descubierto? Y Dios me dijo, predica lo que ya está ahí, predica lo que predicaban los apóstoles. Entonces aquí hay algo de lo que predicaban los apóstoles, ¿sabe? Entonces usted puede encontrar aquí cuando Pedro comienza a hablar y entonces Pedro comienza a narrar lo que había acontecido cuando Jesucristo había venido, ¿sí? Entonces comienza a decirles, pero bueno, yo me aventaría aquí a lo mejor una media hora si me comienzo a leerle todo toda la terminación del capítulo 10. Pero en el capítulo 10 del versículo 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él. Dice Pedro, y entonces nosotros somos testigos de todo lo que él hizo. Pero ¿saben qué? También somos testigos de la profecía de que él iba a morir en la cruz y que iba a resucitar. Y entonces, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Bueno, entonces haga de cuenta que esta es la culminación del mensaje de Pedro, ¿sí? Pedro sigue diciendo esto, sigue hablándoles, y entonces Pedro, logra su objetivo al darles el mensaje. ¿Cuál mensaje? Lo que había acontecido de Jesús, lo que usted y yo vamos a predicar en el funeral, ¿sí? El mensaje de salvación. Así de que entonces, pero aquí usted tiene una herramienta, en Hechos capítulo 10, aquí hay una herramienta clara, ¿sí? O sea, note bien esto, y ahorita se lo voy a reconfirmar, ¿sí? Que no solamente las buenas obras, no solamente el que usted ore, ayune, o sea, no solamente que usted puede construir una iglesia en su jardín, usted puede construir el mejor templo, usted puede donar toda su fortuna, pero más sin embargo eso no le va a dar la salvación. Dice la escritura, como dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 8, 9 y 10, dice, porque esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios la levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. O sea, es necesario que todos conozcamos el evangelio de Jesucristo para que podamos obtener la salvación. Pero dice Romanos, ¿cómo pues oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo pues conocerán si no hay quien vaya? Entonces nosotros aquí es la oportunidad que tenemos. Entonces, bueno, esto es el mensaje que Cornelio recibe por parte de Pedro, ¿sí? Y es el mensaje de salvación. Así de que entonces, bueno, quiero confirmarle algo. Dice en el capítulo 11, dice, oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido y diciendo, note bien esto, aquí está lo importante, lo rico, lo bonito, ¿sabe? Dice la escritura entonces que después, ya se acuerda que atrásito le estaba diciendo que los judíos tenían prohibido juntarse con los gentiles. Bueno, entonces haga de cuenta que cuando Pedro regresa a Jerusalén, entonces los apóstoles lo estaban esperando y le dijeron, oye, sabemos que fuiste y te metiste allá con los gentiles. ¿Qué fuiste a hacer allá? ¿Quién te mandó allá? ¿Por qué fuiste a hablarles a ellos? Entonces le comenzaron a reclamar. Entonces Pedro se ve envuelto en la necesidad de explicarles lo que había sucedido y cómo él había visto en una visión, la visión aquella de que no llamara inmundo lo que Dios ya había limpiado, y la visión esa tenía que ver para que no se rehusara a ir y a llevarles el mensaje a los que Dios había mandado por él. Así de que entonces, bueno, vemos aquí que Pedro se da la tarea de explicarles a los apóstoles y les dice, hoy me he dado cuenta que Dios no hace distinción de personas, sino que para él todos somos iguales. ¿Sabe? Entonces aquí Pedro les da la explicación, se toma el tiempo y entonces en el verso 13 dice, en el verso 12 Pedro confirma exactamente lo que yo le estoy diciendo. Dice, y el Espíritu me dijo después de haber pasado la visión, en el capítulo 11 versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Note bien esto, versículo clave del capítulo 11. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Note bien esto, el verso 14 del capítulo 11. Entonces Pedro les dice a los apóstoles que entonces dentro de la visión el ángel le había dicho a Cornelio, recuerda en el capítulo 10, dice entonces mándalo traer porque él te hablará. Y entonces Pedro aquí confirma, dice entonces mándalo traer porque él te hablará palabras por medio de las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Este es el mensaje de salvación, mi querido amigo. Este es el mensaje que Dios quiere que nosotros vayamos y predicamos. Este es el mensaje del cual habla Romanos, en el cual dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Así de que entonces, mi hermano, mi amigo, déjeme decirle que el funeral,
en la capilla, en el cementerio, es el mejor campo de oportunidad para que nosotros podamos presentarles a Jesucristo. ¿Sabe? Con esta historia bíblica usted puede resumirla a lo mejor tal vez más rápido que yo y pueda memorizar, y usted va a ser un excelente predicador en ese momento. Usted va a lograr su objetivo, ¿sabe? Este es un mensaje poderoso, un mensaje en el cual Dios nos muestra claramente que no tan solamente por obras el hombre obtiene la salvación. Y esto yo y usted lo sabemos, predicador, porque nosotros es lo que predicamos y es lo que conocemos y es lo que sabemos, pero no sabemos cómo transmitirlo a lo mejor. Pero sabe, todo aquel que está en la iglesia universal, sabe, piensa que por obras puede alcanzar la salvación. Pero aquí está un claro ejemplo donde Dios nos dice en la historia de Cornelio que no basta solamente las obras ni ser generoso, ¿sí? Pero bueno, ok, también es válido, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de todo aquel que le agrada a Él. ¿Por qué? Porque entonces Dios va a mandar entonces al predicador para que le hable palabras por medio de las cuales serán salvos. ¿Sabe? Usted puede ser esa herramienta en ese funeral, en ese cementerio, dando un mensaje en el cual usted alcance su propósito, llevando el mensaje de las buenas nuevas de salvación, de la vida eterna. Y ese mensaje de Hechos capítulo 10 es un mensaje en el cual es una excelente herramienta para que sea predicado el evangelio, para que sea predicado con más claridad, para que sea narrado de una manera en la cual Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de todos aquellos que le temen, de todos aquellos que hacen el bien, ¿sí? Pero entonces hoy nosotros podemos aprender algo y esta es una manera de cómo poder predicar en un funeral, de una manera potente, de una manera contundente, de una manera en la cual Dios sea quien reciba toda la gloria y toda la honra, porque de Él son los cielos, de los cielos, de los cielos y toda la tierra y todo lo que en Él habita. Así de que entonces el mensaje del evangelio, dice la escritura, que será predicado en toda la tierra y en todo el mundo. Y aquí usted tiene una poderosa herramienta, ¿sabe? Yo le deseo de todo corazón que podamos extraer lo mejor que podamos de esta historia bíblica y que pueda ser llevado al campo, al terreno, para que sea predicado el evangelio y para que todo aquel que no crea se convierta en el nombre de Jesucristo. ¿Saben? Me voy a agarrar un minuto más o dos y le voy a decir esto, ¿sabe? Tal vez a lo mejor mucha gente diga, no, es que cómo es posible que sea algo tan sencillo. Y tal vez a lo mejor alguien pueda decir, ¿cómo es que usted venga y me diga que con tan solamente confesar que Jesús es el Señor voy a ser salvo? ¿Sabe? Yo le quiero decir algo. Cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, había dos, uno a su derecha y uno a su izquierda. Uno de ellos se burlaba y le decía, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro que estaba a su lado volteó y lo vio y le dijo, oye, verdaderamente nosotros estamos aquí porque hemos pecado, pero él, ¿qué mal ha hecho? Entonces voltea, dice la escritura, en el evangelio de San Mateo, dice que entonces que voltea y lo ve y le dice, Jesús, yo te ruego que cuando vengas en tu reino, te acuerdes de mí. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe? Yo no sé si este hombre había matado, había violado, había robado. Yo no sé qué había hecho para estar en la cruz, porque la Biblia no dice qué había hecho este hombre. Solamente la Biblia lo describe como dos malhechores que estaban colgados al lado de Jesús. Sí, pero no se dice qué es lo que habían hecho. Pero, ¿sabe? El tan solamente haber creído, porque el hombre le dijo, Señor, yo te ruego que cuando vengas en tu reino te acuerdes de mí. Él estaba diciendo, yo creo que tú eres Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú me darás la vida eterna, yo creo en que en ti encontraré la salvación. Entonces dice la escritura que Jesús voltea y lo ve y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por eso es que a lo mejor tal vez a usted le parezca tan sencillo, como dice la escritura en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sabe? Esa es la sencillez del evangelio. ¿Sabe? Usted compárelo entonces con estos dos malhechores que estaban colgados al lado de Jesús. ¿Sabe? Jesucristo así de rápido, así le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le preguntó si se había bautizado, no le preguntó a cuál iglesia iba, no le preguntó denominación, no le preguntó nada. Le dijo, hoy mismo, por cuanto has creído, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así de que hoy, mi hermano, mi amigo, a ponernos las pilas y a predicar el evangelio y tirar la red, ahora sí, para que todo aquel que confesara el nombre del Señor sea salvo. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 18:9 y 10,
Así de que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y esa es la salvación de la cual hablamos, de la cual predicamos y de la cual tenemos que llevar ahí a ese funeral y a ese cementerio en el cual nos inviten y podamos proclamar la palabra con poder y poderosamente. Así de que quedo con ustedes para el próximo video. Que tengan un excelente día.